Hola a todos. En este video vamos a comenzar a trabajar con la planilla de Excel. Eh, Como verán a simple vista, la planilla difiere mucho de lo que es una hoja de Word. Encontramos una grilla donde son diferentes tipos de entornos, en el cual encontramos muchos cuadraditos o rectángulos llamados en este caso celdas. Cada una de estas celdas, aparte de llamarse de esa forma, tiene un nombre teniendo en cuenta la fila y la columna en la que se encuentran. En el caso de la izquierda, nosotros vemos que tenemos una numeración. Si yo selecciono el número, van a ver que selecciono el renglón completo. Eso sería una fila. Y en el caso de arriba, encontramos letras. Si yo las voy seleccionando, se van a dar cuenta que selecciono una columna. Entonces, del lado izquierdo tenemos las filas, en la parte superior tenemos las columnas. Si yo selecciono una celda, ustedes van a ver que encontramos sombreado del lado izquierdo la fila y arriba la columna en la que se encuentra. Eso identifica el nombre de la celda. Por ejemplo, esa que tenemos en pantalla en este momento seleccionado es la D6. Siempre el nombre es primero la columna y después la fila. En este caso sería D6. De esa forma identifico una celda. También podemos encontrar que vamos a trabajar en algún momento con los rangos. Si bien esta celda se llama D6, yo también podría seleccionar un conjunto de celdas. Una celda es la intersección entre la fila y la columna. Y un rango es un conjunto de celdas. En este caso, fíjense que del lado izquierdo y del lado superior van a encontrar varias celdas seleccionadas, varias filas, varias columnas. El nombre que se le daría a esta selección estaría formado por la celda que inicia y la celda que finaliza. Si yo selecciono esto, comenzaría en la C4 y terminaría en la E11. Entonces, este rango sería el rango C4-E11. Eso es un rango. Puedo ir haciéndolo en cualquier posición de la planilla para hacer diferentes tipos de cálculos, para cambiar de lugar o de posición alguna parte de la planilla o lo que ustedes necesiten trabajar. Excel es una planilla de cálculos. Se llama planilla de cálculos porque van a ser cálculos, pero también podemos hacer planillas sin necesidad de insertar cálculos. También se pueden hacer gráficos. Hay varias opciones que nos permite trabajar con Excel. Vamos a ir viendo cómo se ingresan los datos. Entonces sabemos que estas son las filas, sabemos que estas son las columnas y que tenemos que cada casillero es una celda. Yo puedo escribir en cualquiera de estas celdas en forma individual. Supónganse que tengo que escribir en la celda A1. Escribo un texto, puede ser un texto corto o puede ser un texto grande. Fíjense que excede y cuando le doy Enter ya automáticamente queda en la celda. Esta parte de acá arriba se llama barra de fórmulas y lo que hace es mostrarme lo que yo tengo en la celda que seleccione. Si yo selecciono acá, en la barra de fórmulas no me aparece nada. Pero si voy a la celda donde yo escribí, me aparece el contenido. Incluso si yo voy a B1, van a ver que no hay nada. ¿Por qué?
Porque todo el texto que yo escribí acá se encuentra en A1. Vuelvo a A1 y van a ver todo el contenido. Si yo tengo que hacer una modificación sobre este texto, puedo hacer clic en la barra de fórmulas, modifico y nuevamente le doy Enter para que el texto quede actualizado en la celda. ¿Cómo puedo hacer para que la celda A1 muestre todo el contenido? Yo podría hacer clic en la línea que separa A y B y arrastrar con el clic apretado hasta la posición que yo quiera. Esa es una forma. Y otra forma, volvemos esto como estaba, es hacerle doble clic. Si yo hago doble clic, se autoajusta al tamaño más grande del texto que tengo en la columna. Supónganse, vamos a borrar esto. Vamos a poner A, B, C, D, F y escribo un texto en algún lado que sea un poco más grande. Si yo quiero hacer el ajuste manual, podría hacerlo a un tamaño donde se ven todas las letras, pero el texto más largo queda parte afuera. Si yo hago un autoajuste, el autoajuste va a hacerlo siempre para que todo quede dentro de la columna y se va a ajustar siempre al texto más largo. Ese es el autoajuste que puedes llegar a hacer para la fila o también puede llegar a ser para la columna. Cualquiera de las dos opciones se pueden ajustar. Bien, si se fijan, el texto, cada vez que lo ingreso, queda del lado izquierdo de la celda. En el caso que yo ingrese un número, vamos a poner el número 100, queda del lado derecho. La celda detecta cuando yo ingreso un número y lo alinea siempre del lado derecho. De esa forma yo me voy a dar cuenta que el número está bien ingresado. Y si está bien ingresado, lo voy a poder utilizar para cálculos. Hay veces que no toma el número como numérico y que lo toma en formato texto. Si en algún momento les toma el número en formato texto y se los alinea del lado izquierdo, eso quiere decir que no lo van a poder utilizar para hacer cálculos. Así que es un error que se comete bastante seguido. Hay veces que pasa cuando yo pongo el signo pesos y le pongo, por ejemplo, 100.00. Si se fijan ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy mezclando símbolos con números y de esa forma estoy transformando a un valor numérico en texto, porque al tener un punto, al tener un signo pesos, ya estoy convirtiendo al número en texto. Entonces, por más que yo agarre y lo alinee para la derecha, cuando quiera hacer un cálculo me va a dar error. ¿Por qué? Porque el número está en formato de texto y no se puede realizar ningún cálculo. ¿Cómo podemos hacer para que ese número tenga el formato pesos? Bien, para darle formato a las celdas, yo puedo agarrar e ir a la opción que tengo acá, que se llama General, donde tengo todas las opciones de formato. Por ejemplo, vamos a poner moneda. Hay moneda, automáticamente agrego el signo pesos y 2 decimales. Si yo quiero hacer alguna modificación especial, podría ir acá, formato número. Está como moneda, pero podría ponerle, por ejemplo, que tenga 3 decimales.
podría cambiar el símbolo. En vez de signo pesos podría poner otro. A ver si encontramos alguno diferente. Vamos a poner este que es chino para que vean que cambia. Y ahí ven que automáticamente cambia el símbolo del número y le agrega los 3 decimales. Recuerden que si ustedes hacen algo y cometen un error, pueden ir a deshacer el formato o a deshacer el último paso. Siempre les conviene estar atentos. Si cometen el error, ir directamente al deshacer para volver para atrás. Bien, de esa forma yo les voy a ir dando formatos. Otra opción interesante para que después ustedes puedan ir manejando y trabajando las planillas es, si yo sé que en una columna voy a tener todos números que van a representar pesos, directamente selecciono el rango, pongo como moneda todo el rango y entonces a medida que voy ingresando el número, ya directamente me pasa todo el formato. Automáticamente lo hace. Si yo lo hiciera acá, que no le di formato, me aparece como número sin ningún símbolo. También puedo hacer al revés. Ingreso los números, selecciono el rango, voy a moneda y cambio a todos juntos. Son diferentes formas de trabajar, cada uno lo maneja de la forma que más fácil le parezca. Bien, eso por un lado. Por otro lado, generalmente cuando hacemos planillas, vamos a tener posibilidad de trabajar con números que sean correlativos o números que se van incrementando de a uno. Por ejemplo, números de códigos de productos. Por ejemplo, podría ser los días de la semana, que también si pongo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes tendrían que ir escribiéndolo uno por uno. Podrían ser los legajos de un alumno, que quiero que sea de 100 a 150 y van todos incrementándose de a uno. Bueno, para no ir tipeando uno por uno, en Excel me permite, por ejemplo, poner, si comienzo el 100, le doy Enter y quiero que ese número se vaya incrementando, me paro en esa celda. Si se fijan, en la parte inferior derecha hay un pequeño cuadradito. Si aprieto la tecla Control y la dejo apretada, hago clic en ese cuadradito y arrastro, automáticamente me va incrementando el valor en 1, suelto el clic, suelto el control y ya me queda todo hecho el rango con la numeración que yo necesite. En el caso de las fechas, o los días de la semana o los meses, es muy parecido. Yo puedo poner lunes, le doy Enter. En este caso ya Excel tiene una lista predefinida. No necesito apretar la tecla Control. Voy directamente al cuadradito que tengo en la parte inferior derecha, lo arrastro y me va a aparecer todos los días. Cuando llega el domingo, si quiero seguir, me vuelve a aparecer lunes, dependiendo de la planilla que necesite usar. De esa forma, yo ya tengo casi armado una planilla sin necesidad de andar escribiendo tanto y hacerlo tipeando texto por texto, celda por celda. Eso ténganlo en cuenta porque les facilita muchísimo el trabajo. La fecha es exactamente lo mismo. Cuando yo pongo o ingreso una fecha en una celda, 13, uso la barra 08 barra 2020. De esa forma, yo ingreso una fecha. Y si se fijan en el formato,
acá arriba, que yo le podría dar formato, ya me lo detecta Excel como una fecha. Lo que sí puedo hacer es, dentro de más formatos, cambiarle el tipo de fecha. Por ejemplo, yo podría haber puesto, fíjense que es 13 de agosto del 2020, si le pongo el formato contexto, me saldría jueves 13 de agosto del 2020. Entonces le cambio el formato y lo voy mostrando de una forma diferente. Si yo a esa fecha la arrastro directamente, va a pasar exactamente lo mismo que con los días. 13, 14, 15. Y atención a este error que le puede salir bastantes veces dentro de las planillas. Ese es un error muy simple, que no se puede mostrar todo el contenido con el ancho de la columna. La columna es más chiquita del texto que tengo acá adentro. Entonces agarro, hago clic en la columna, arrastro un poco más y cuando llegue a mostrarse el texto se va a ver bien. Si yo encuentro que tengo esos problemas así, otra forma también, doble clic y se autoajusta y todo el texto se va a poder ver tranquilamente. Bien, eso en cuanto a formatos. En cuanto a listas, digamos, que ya están cargadas en Excel. Y recuerden que para los números sí tenemos que apretar la tecla Control. Otra opción importante que podrían llegar a utilizar es en el caso que quieran ir saltando de a 2 o de a 3 números. Por ejemplo, si yo tengo el 100 y el 102, tengo una diferencia de 2 números. Entonces podría seleccionar las dos celdas, apretar la tecla Alt y arrastrar desde el cuadradito y van a ver que se va incrementando de a 2 números. Porque la diferencia que yo tenía era de 2 números. Los tengo que seleccionar, arrastrar y apretar la tecla Alt desde el inicio, antes de arrastrar. Bueno, esas son diferentes opciones que ustedes van a tener para ir haciendo las planillas y que les vaya resultando más fácil para trabajar. Otra opción interesante es en el caso que ustedes se confundan de lugar. Yo puedo tener este texto o estas fechas acá y después las quiero cambiar de lugar. Forma de cambiarlo es muy sencillo. Podrían hacer cortar con la tijera, van a otro lugar y le ponen pegar. Al cortar y al pegar lo estoy cambiando de una posición a la otra. Pero otra sería arrastrarlo. Si yo lo tengo en un lugar así, me paro en cualquier posición de la línea, no en el cuadradito, en la línea, y arrastro a la posición que yo quiera. De esa forma muevo el texto o los contenidos de la celda de un lugar al otro. Y puedo ir agregando columnas o filas. Supónganse que yo acá necesito agregar algo más, selecciono el texto, lo cambio para el costado y ya me queda la columna libre. Necesito agregar algo en la fila, selecciono algo, lo bajo desde el borde y me quedan las filas libres. Otra opción es seleccionar la columna, botón derecho, insertar y automáticamente me agrega una columna y de la misma forma la fila. Selecciono la fila, botón derecho, insertar y me agrega una fila en blanco. Distintas herramientas para distintas opciones que ustedes pueden llegar a necesitar. Y por último, en este video, para que puedan ir jugando un poco con lo que les fui dando, vamos a ver las fórmulas. Para hacer cálculos, recuerden entonces siempre que tengo que ingresar números y asegurarme que esté en formato numérico. Por ejemplo, 100 y vamos a poner
80. Les voy a mostrar lo que no tienen que hacer y por qué. Yo podría poner igual 100 más 80. El igual siempre se utiliza en el momento que hago una fórmula para que Excel se dé cuenta que estamos trabajando con cálculos. Si yo pongo igual 100 y le pongo que le sume a ese 100 el 80, el resultado va a ser correcto, me va a dar 180. Pero si yo modifico algo en los números que puse, por ejemplo, vamos a poner 110, el resultado acá me va a seguir dando 180. ¿Por qué? Porque de esta forma yo sigo sumando 100 más 80 y no es la forma correcta de hacer la suma. Para hacer la fórmula correctamente, tendríamos que poner el igual, la celda donde está el 100 o el 110, que sería A4, más la celda donde está el 80, que sería A5. Le doy Enter y ahí fíjense que me da 190. Y si yo cambio esto, vamos a poner 80, la primera fórmula sigue sumando 100 más 80, me sigue dando 180, y esta que puse las celdas se va actualizando automáticamente y me va dando el resultado. Esta sería la forma correcta de hacer fórmulas. El igual siempre para que la celda identifique una fórmula o Excel identifique que lo que estoy haciendo en la celda es una fórmula y haga el cálculo correspondiente y después los signos que necesitamos. Para trabajar con cálculos, por ahora vamos a hacer solamente cálculos, fórmulas, no vamos a utilizar funciones. Para los cálculos, ¿qué vamos a poder utilizar? Bien, entonces, el igual que ya lo habíamos dado recién, el más para sumar, el menos para restar, asterisco para multiplicar, la barra para dividir y los símbolos que serían los paréntesis para poder separar en el caso que tenga que hacer un cálculo y necesita hacer alguna separación. Entonces, en el ejercicio que yo les voy a dejar para hacer ahora, solamente voy a aceptar uso de fórmulas. No quiero ver funciones. Probablemente alguno de ustedes ya sabe utilizar funciones y me parece perfecto, pero para mí es importante que también sepan utilizar las fórmulas porque cuando las necesiten las tienen que saber manejar. Y si no hacen la práctica que yo les pido, cuando tengan que hacer fórmula van a buscar una función y no la van a encontrar porque no existe. Entonces, no siempre se utilizan las funciones. En el caso de esta ejercitación que les voy a proponer ahora, van a hacerlo solamente con fórmulas. Bien, la ejercitación va a ser la siguiente. Van a poner alumnos, van a poner nota 1, nota 2, nota 3, y promedio. Debajo de la columna alumnos van a escribir 10 nombres. Yo se los pongo como letras, pero yo quiero que ustedes les pongan nombres. Así para abajo.
Esto tiene que estar al mismo nivel. Entonces, acá van a ir completando con las notas que ustedes quieran, del 1 al 10. Ahí como está en formato fecha, fíjense que me da error. Cuando tenga un formato y me dé un error, tengo que volverlo a general, que es el formato que tiene básico de entrada. Bien, completan para columna 1, columna 2, columna 3. Y en la columna promedio tienen que calcular el promedio del alumno, el promedio de esas 3 notas. ¿Cómo lo hacen? Utilizando las fórmulas. Con el igual, con el más, con el menos, con el asterisco, la barra, paréntesis, lo que les haga falta. Pero de la forma en que yo les enseñé a hacer la suma, tienen que calcular el promedio. Y van a agregar después promedio acá abajo y van a calcular acá abajo el promedio de todas las notas 1, el promedio de todas las notas 2 acá abajo y el promedio de todas las notas 3 acá abajo. En cuanto a estética, si lo quieren mejorar un poquito más, ustedes fíjense, vamos a agregarle algunas notas acá. Esto como estaba con los signos pesos, lo vamos a volver a generar. Ahí está. Supónganse que tienen la planilla esta y ustedes en algún momento necesitan imprimirla para algún trabajo. Si ustedes van a imprimir, se van a dar cuenta que todas las celdas que se ven en la planilla, cuando lo imprimen no sale. No existen esas líneas. ¿Cómo tienen que hacer para darle formato? Yo podría seleccionar, por ejemplo, todo el rango que voy a trabajar. Dentro acá, fíjense que hay una opción que dice bordes esto. Le pongo todos los bordes para que lo pinte. Y para que quede un poquito mejor, agarro el borde del contorno y lo pongo un poco más grueso. Entonces ahí ya se nota que no son las líneas de la planilla, de la división de las celdas, y quedaría marcado. Si yo lo voy a imprimir, veo el resultado correcto como para que se pueda alcanzar mejor a ver y para que quede más lindo. Quiero ponerle un poquito de color. Bueno, selecciono la parte que le quiero dar un poco de color y elijo un color que quiera poner como para que se vea un poco más estético. Remarco las columnas donde tengo los alumnos, los encabezados de las columnas, como para que vean cuáles son los títulos y el resto es todo el contenido. Bien, los dejo con este ejercicio. Practiquen todo lo que les fui dando en el video para que les quede más claro cómo se hace cada una de las cosas, así lo van viendo. Y vamos a ir agregando ejercitación. Todo por ahora, como les repetí en el video, todo con fórmulas. No quiero ver funciones. No quiero ver igual suma, no quiero ver igual promedio, que eso ya lo vamos a ver con tiempo. Así que bueno, les dejo esto para que comiencen a trabajar y nos seguimos encontrando. Cualquier dificultad, tienen mi teléfono, me mandan un WhatsApp y si quieren ustedes hacer una videoconferencia en grupo, se ponen de acuerdo, me avisan y no tengo ningún problema en hacer una video y explicarles lo que me quieran consultar. Nos estamos viendo.